Madrastra quemó con agua hirviendo a la niña por pura maldad, pero lo que Dios hizo con ella, te dejará sin palabras. Santa Miseria no era un pueblo, era una condena con nombre. Las calles polvorientas parecían gritar por auxilio. No había árboles, solo postes viejos que temblaban cuando el viento pasaba como cuchillo. En ese rincón olvidado del mapa, donde la pobreza no era una condición sino una herencia maldita, vivía una niña de ojos inmensos y alma rota en construcción, Emilia. Tenía apenas 9 años. Y aún así, ya sabía lo que era el hambre. Sabía lo que era dormir con frío y despertar con la esperanza de encontrar aunque sea un trozo de pan duro. Pero también sabía amar. A pesar de todo, Emilia era capaz de sonreír con el corazón. Su bondad no era ingenua, era una rebeldía silenciosa contra todo lo que la rodeaba. Su casa era de barro, con techos de lámina y huecos por donde entraba la lluvia y salía el calor. Dormía en una esquina de la cocina, sobre un costal relleno de paja y olor a humo. En las noches, cuando el silencio del pueblo era aplastante, se abrazaba a sí misma y recordaba el canto de su madre. Duérmete, niña mía, que el cielo cuida de ti. Luz Marina, su madre, murió el mismo día que Emilia llegó al mundo. Un parto complicado, sin asistencia, en la misma cama donde ahora dormía su padre, don Álvaro. Desde ese día, Álvaro nunca volvió a ser el mismo. Su mirada se perdió en los campos, su alma se llenó de silencios, y sus manos, antes fuertes y protectoras, temblaban al tocar a su hija. Don Álvaro era un hombre bueno, pero débil. El dolor lo dejó hueco. Bebía para olvidar, trabajaba por inercia y rezaba por las noches a una virgen que nunca le respondía. Perdóname, Luz Marina. No supe cómo criarla sin ti, susurraba frente al altar de madera que él mismo construyó. Emilia creció entre ese vacío. Sin una madre, con un padre ausente y con el juicio constante de las comadres del pueblo que murmuraban a su paso. Pobrecita, tan bonita y tan sola. Pero esa soledad no la hacía dura, la hacía más tierna. Era la primera en ayudar a doña Teresa a barrer la plaza, la que compartía su pan con los perros callejeros y la que defendía a los niños más pequeños del niño bruto del barrio. Emilia era buena. De esas almas raras que nacen una vez por generación. Y fue justo esa luz la que provocó la envidia de la oscuridad. Griselda llegó como una tormenta disfrazada de sol. Alta, con una belleza extraña, una voz suave y unos ojos que no miraban, analizaban. La conoció don Álvaro en el mercado del pueblo vecino. Ella vendía hierbas, perfumes y frascos con cosas que parecían milagros. Se decía que venía de un lugar lejano, que había estado casada con un militar, que tenía estudios. Pero nadie sabía la verdad. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Álvaro con la torpeza del que no ha amado en años. Griselda. ¿Y tú? Álvaro. Álvaro Suárez. Álvaro. Me gusta. Suena fuerte. Fueron suficientes 3 semanas para que Griselda se metiera bajo su piel como un veneno dulce. Le decía lo que quería oír, lo hacía sentir hombre otra vez. Él, ciego de atención, creyó que la suerte le había cambiado. Nunca pensó que estaba alimentando a una serpiente. Es viudo, le dijo Griselda a una vendedora del pueblo, y tiene una hija, pero eso se resuelve fácil. Cuando Griselda llegó a la casa, Emilia la recibió con una flor arrancada del camino. Hola. ¿Usted es la amiga de papá? Griselda bajó la mirada y forzó una sonrisa. Sí, niña. Y a partir de hoy, seré tu madre. Emilia, sin saber nada de maldad, la abrazó. Fue la última vez que Griselda permitió un gesto de ternura. Desde la primera noche, la atmósfera cambió. Emilia ya no podía sentarse a la mesa. Comía después, en la cocina. Le quitaron su rincón junto a la fogata y fue obligada a dormir sobre una cobija en el suelo de tierra. Es para que aprenda a ser humilde, decía Griselda cuando Álvaro intentaba protestar. Pero es una niña. Y tú un inútil. ¿Vas a cuestionarme? Yo que me encargo de todo aquí. Álvaro agachaba la cabeza. Griselda era como una sombra elegante. No gritaba, no golpeaba,
aún, pero sus palabras eran cuchillas. Llamaba a Emilia sirvienta, la obligaba a limpiar hasta que le sangraban las manos, y se refería a ella como eso cuando hablaba con otras mujeres del pueblo. ¿Y esa niña? No es mía. Es la hija de la muerta. Yo solo cargo con su cruz. Esa frase se repetía como una oración oscura. Emilia, aún pequeña, lo escuchaba. No decía nada. Solo se encogía un poco más cada día. Pero había algo que Griselda no soportaba. Y era la forma en que los ojos de Emilia seguían brillando a pesar de todo. ¿Qué te hace sonreír, mocosa? Recuerdo la voz de mi mamá. ¿Tu mamá? Tu mamá está muerta. Y tú deberías haber muerto con ella. Esa noche, Emilia no durmió. Lloró en silencio, mordiéndose los labios para no hacer ruido. Pero al amanecer, se levantó como siempre. Preparó el desayuno. Barrió el patio. Alimentó a las gallinas. Cantó para sí misma una vieja canción. Esa dulzura comenzó a enfermar a Griselda. Como si su maldad no pudiera envenenarla por completo. Entonces, decidió quebrarla. Una mañana cualquiera, el sol pegaba fuerte. Griselda ordenó a Emilia que preparara leche con panela. La niña, nerviosa, subió al taburete y encendió el fogón. El vapor subía lento, y ella se esforzaba por no derramar nada. Pero el calor, el miedo y el hambre le jugaron una mala pasada. Al girar, tropezó con la cubeta. Parte de la leche caliente se derramó en el suelo. Un poco alcanzó la falda de Griselda. «¡Animal!», gritó ella. «¿Te parece gracioso?». «No, madrastra, perdón, perdón. Me arruinaste el vestido. Yo lo limpio». «Ya no sirve». Griselda se acercó a la olla hirviendo. La miró. Miró a Emilia. Su cara cambió. Ya no era humana. «Esto es para que aprendas». «No, por favor». La tomó del brazo con fuerza. Emilia trató de soltarse. Lloró. Gritó. «No. No, madrastra, no». Y entonces lo hizo. Volcó la olla sobre el costado izquierdo del cuerpo de Emilia. El agua ardiente le quemó la piel como lava. El grito fue desgarrador. Los vecinos escucharon, pero nadie se atrevió a acercarse. En Santa Miseria, cada quien cargaba sus propios demonios y prefería mirar hacia otro lado. Emilia cayó al suelo, retorciéndose. La piel burbujeaba. El dolor era más grande que todo lo que conocía. Griselda la miró con calma. «Ahora sí te ves como te sientes por dentro, fea, inútil, estorbo». En ese momento, la puerta se abrió con violencia. Doña Teresa, la vecina de al lado, apareció con un palo en la mano. «¿Qué hiciste, bruja del demonio? La mataste». «Fue un accidente». La niña se tropezó. «Y mentira». Doña Teresa corrió, cargó a Emilia con dificultad y sin mirar atrás, salió corriendo al puesto de salud. Griselda se quedó sola. Con el vestido arruinado. Con el alma más podrida que nunca. En el suelo, quedaba solo un trozo de flor seca, la misma que Emilia le dio la primera vez que la vio. Una flor que ya no tenía color, ni vida. Y entonces, el cielo, tan acostumbrado a ignorar a Santa Miseria, comenzó a oscurecerse. Como si algo muy grande estuviera a punto de cambiar para siempre. El pasillo del centro de salud de Santa Miseria olía a humedad, alcohol y resignación. Las paredes estaban manchadas de tiempo, y las luces parpadeaban como si también quisieran cerrar los ojos. Doña Teresa sostenía a Emilia con los brazos temblorosos. Su bata de dormir seguía empapada de sudor y sangre. La niña no decía nada. No podía. Solo emitía un sonido que no parecía humano. Era un lamento bajo, profundo, como el de un animal herido que ya no espera ayuda, solo consuelo. «Por favor. Necesito al doctor. Se está muriendo», gritó doña Teresa con el alma, no con la voz. El enfermero de turno tardó varios segundos en reaccionar.
Cuando vio la piel quemada en el costado izquierdo de Emilia, se le heló la sangre. «Traigan al doctor Ramos». Inmediatamente. Una camilla llegó rechinando. Se llevaron a Emilia entre susurros y órdenes rápidas. Teresa se quedó parada, sola, con las manos llenas de ceniza, sangre y leche pegajosa. Se miró las palmas. Parecían las de una criminal. Pero ella no había hecho más que salvar una vida. El doctor Ramos, hombre de mediana edad, ceño endurecido por la rutina de miseria, revisó a Emilia sin pronunciar palabra. La anestesiaron, limpiaron las heridas y aplicaron ungüentos con movimientos casi ceremoniales. Nadie decía nada, pero todos lo pensaban, eso no fue un accidente. No pudo haberlo sido. ¿Quién le hizo esto?, preguntó Ramos después, mirando a doña Teresa con la intensidad de quien está harto de callar. La madrastra. Griselda. Le tiró agua hirviendo. Fue por maldad. ¿Estás segura? Lo vi. Iba a matarla. ¿Y el padre? Alcohólico. No se mete. El doctor bajó la mirada. Abrió la carpeta del expediente. Cerró los ojos por un segundo. Doña Teresa, si usted hace una denuncia formal, yo puedo respaldarla. Pero sin eso, ya sabe cómo es esto. ¿Tiene miedo? Tengo hijos. No hacía falta decir más. Pasaron 3 días. Emilia seguía dormida. Su cuerpo resistía, pero no respondía. La fiebre venía en oleadas. A ratos gritaba entre sueños. Llamaba a su madre. A veces solo decía una palabra, agua. Cuando abría los ojos, los cerraba de inmediato por la luz. Su rostro estaba vendado. La piel de su mejilla izquierda, su cuello y parte del brazo había quedado desfigurada. Al 4.º día, Griselda apareció en el centro de salud, con ropa limpia y el rostro más duro que nunca. Entró sin pedir permiso, como si el dolor ajeno fuera propiedad privada. ¿Dónde está la niña?, preguntó, simulando preocupación. Está sedada. Aún no habla, respondió el enfermero. ¡Qué tragedia! Se tropezó con la olla mientras cocinaba. Lo he dicho a todos. Fue un accidente. El enfermero no respondió. Solo la miró de reojo. Griselda caminó hacia la habitación donde Emilia dormía. Observó su cara envuelta en vendas. Se acercó. Le susurró algo al oído. Quédate calladita, muñeca. Nadie te va a creer. Eres solo una mocosa fea y quemada. No vales nada. Doña Teresa, que la seguía desde el pasillo, entró de golpe. Fuera. No tienes derecho. ¿Tú quién eres para gritarme, vieja metiche? Soy quien cuidará de esta niña cuando tú la des por muerta. Porque tú no la quieres viva, ¿verdad? Griselda sonrió, sarcástica. Luego giró y salió caminando como si nada. Esa noche, Griselda regresó a la casa. Encontró a don Álvaro tirado sobre la mesa, con una botella medio vacía. El olor a aguardiente era más fuerte que el de las velas. ¿Fuiste a verla?, preguntó él, con la voz arrastrada. Sí, está viva, por ahora. ¿Qué pasó? Se cayó. Estaba cocinando. Yo no tuve nada que ver. ¿Estás segura, Griselda? ¿Me estás llamando mentirosa? Es que, los vecinos dicen cosas. ¿Vecinos? Ah, claro. Doña Teresa. La chismosa esa. Siempre ha querido arruinar mi nombre. Te digo algo, Álvaro, si no confías en mí, entonces dime ahora. Pero si me sigues culpando por algo que no hice, me largo de esta casa y no me vuelves a ver. Álvaro guardó silencio. El miedo al abandono lo quebró por completo. No, no te vayas. Perdóname. Griselda sonrió, con esa sonrisa vacía. Lo besó en la frente. Esa noche, se acostaron como si todo estuviera bien. Como si una niña no estuviera luchando por su vida en un hospital sucio, con la mitad del rostro en carne viva.
Al día siguiente, Griselda caminó por la plaza. Llevaba el luto en la ropa y el drama en la voz. Lloró frente a las vecinas. Dijo que la niña murió esa mañana. Que no pudo resistir. Que su corazón no aguantó. Pobrecita, tan chiquita, decían las comadres. Fue un accidente, tan triste, agregaba Griselda, limpiándose lágrimas que no existían. En el hospital, Emilia despertaba con dificultad. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Al verla abrir los ojos, doña Teresa le acarició la frente. Tranquila, mi niña, estás a salvo. ¿Dónde está mi papá?, preguntó Emilia, con voz ronca. Él está en casa. No ha venido. ¿Sabe lo que pasó? Le dijeron otra cosa. Pero tú no te preocupes por eso ahora. Emilia cerró los ojos. Una lágrima le corrió por la mejilla derecha, la que aún tenía piel intacta. No me quiere, ¿verdad? No es eso. Si lo es, ya lo sé. Pasaron las semanas. Emilia mejoró poco a poco. No podía caminar bien y el movimiento del brazo izquierdo era limitado. El doctor Ramos le preparó una crema especial. Se la aplicaban cada noche con cuidado. Las vendas cambiaban de color, pero la cicatriz seguía allí. Rojo oscuro. Deforme. Cruel. Doña Teresa le llevaba cuentos. Le leía por las noches. Emilia escuchaba en silencio, y a veces sonreía. Una sonrisa débil, casi fantasmal, pero sonrisa al fin. Cuando le dieron el alta, doña Teresa pidió el traslado de Emilia a su casa. El hospital no puso objeciones. Tampoco había otro lugar donde pudiera ir. Griselda, al enterarse, celebró en silencio. Para ella, la niña estaba muerta. Lo había dicho tantas veces que hasta ella se lo creía. Una semana después, organizó una pequeña ceremonia. Invitó a 2 vecinas y fingió llorar frente a una caja vacía, supuestamente el ataúd de Emilia. Descansa en paz, mi pobre hijita. Las vecinas se persignaban. No sabían qué era más falso, las lágrimas o las flores de plástico que decoraban el altar. Don Álvaro no asistió. Se quedó encerrado en su cuarto, con una carta entre las manos que nunca se atrevió a leer. Era de Luz Marina. Una carta escrita antes de morir, que guardó en una caja de madera, junto con una foto de ella embarazada. Griselda aprovechó el luto fingido para adueñarse de todo. Tiró los juguetes de Emilia, vendió la ropa, quemó los dibujos que colgaban en la pared. Mientras el fuego crepitaba, murmuró entre dientes. Desaparece de una vez, desaparece. En la casa de doña Teresa, Emilia dormía en una camita improvisada. Se despertaba con pesadillas. Gritaba a veces. Pero poco a poco, comenzó a hablar más. A sonreír más. A comer mejor. ¿Puedo ayudarte con algo?, le preguntaba a Teresa. Tú solo descansa, hija. Pero quiero hacer algo. Bueno, puedes leerme en voz alta. Así te haces fuerte por dentro. Y así fue. Emilia comenzó a leer en voz alta. Libros prestados, cuentos viejos. Su voz ganaba fuerza. Su alma también. El pueblo, en silencio, fingía no saber. Pero todos sabían. Todos recordaban los gritos. El olor a piel quemada. Las miradas esquivas. Nadie hablaba. Nadie actuaba. La cobardía era una plaga más poderosa que la pobreza. Una tarde, doña Teresa llevó a Emilia a la plaza. Envuelta en un velo blanco, para proteger su rostro del sol. Vamos a caminar. Que el mundo te vea. ¿Y si me miran feo? Que lo hagan. Que no se olviden de lo que pasó. Y así caminaron. Lentas. Firmes. Algunas mujeres bajaban la mirada. Otros fingían no verlas. En una esquina, un niño pequeño se acercó. ¿Te duele? Ya no tanto, respondió Emilia. Mi mamá dice que tú eres la niña que volvió de la muerte. Emilia no respondió.
Solo le regaló una flor marchita que llevaba en el bolsillo. El niño sonrió y corrió. Esa noche, mientras recogía leña para el fogón, doña Teresa miró al cielo y murmuró con voz quebrada: «Esta niña va a volver. Y cuando lo haga, nadie podrá fingir que no sabía lo que pasó». En la casa de Griselda, la chimenea seguía encendida. Las cenizas de Emilia, o al menos lo que ella creía que eran, se esparcían por el patio. Pero algo en su interior comenzaba a inquietarse. Las pesadillas llegaron. Soñaba con gritos, con fuego, con ojos brillantes entre la oscuridad. Una noche, se levantó y revisó el altar. La caja vacía estaba allí. La tocó. Estaba fría. Se le cayó de las manos. En ese momento, juró escuchar una voz en el viento. «No estoy muerta, y cuando vuelva, me vas a mirar a los ojos». Griselda se persignó, nerviosa. Pero no era una mujer de fe. Era una mujer de miedo. Y el miedo, apenas comenzaba. El tiempo no cura, pero enseña. Enseña a callar el dolor, a camuflar la rabia, a transformar el recuerdo en resistencia. Los años pasaron sobre Santa Miseria como una sombra lenta. El polvo seguía allí, las calles seguían rotas, pero en una de las casas más humildes del pueblo, algo estaba floreciendo. Emilia, ahora con 14 años, se sentaba cada mañana junto a la ventana, con un libro entre las manos y un velo blanco sobre el rostro. Aquel velo era su armadura, su escudo, su manera de recordarse cada día que seguía viva. Las cicatrices ya no dolían en la piel, pero sí en la mirada ajena. Doña Teresa, más encorvada, más cansada, más vieja, pero con la misma voz firme, la cuidaba como si fuera su propia sangre. «No dejes que te vean débil. La gente puede oler el miedo como los perros». «No tengo miedo», decía Emilia, bajando la mirada. «Entonces no bajes los ojos cuando lo digas. Que si vas a enfrentarte al mundo, míralo de frente, aunque el mundo no quiera verte». Emilia aprendió a escribir, a sumar, a leer en voz alta sin tartamudear. Su mundo eran los libros, las hojas con olor a tinta, los cuadernos con frases marcadas que hablaban de justicia, de verdad, de libertad. Cuando descubrió lo que significaba la palabra impunidad, no volvió a ser la misma. Leía sobre leyes, sobre derechos humanos, sobre juicios y castigos. Soñaba con ser abogada, jueza, o algo aún más grande. Soñaba con poder decirle a su agresora, con la voz firme y legal del sistema: «Tú me hiciste esto, y no vas a salir impune». El velo blanco se volvió parte de su rutina. Al principio lo usaba solo para salir. Después, para no tener que explicar. Luego, por decisión. No porque se avergonzara, sino porque el mundo no estaba preparado para mirar sin juzgar. En el pueblo, el rumor de su muerte se había solidificado como piedra. Griselda seguía afirmando que la niña se quemó cocinando, que la fiebre se la llevó. Nadie se atrevía a contradecirla en voz alta, aunque algunos sabían la verdad. La cobardía seguía siendo el idioma más hablado en Santa Miseria. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un día, llegó al pueblo una mujer de traje sencillo, rostro amable y tono educado. Pidió hablar con doña Teresa. Venía de una fundación educativa de la ciudad vecina. Se llamaba Clara y tenía un programa para jóvenes de bajos recursos con aptitudes académicas excepcionales. «Me han hablado de una niña, una adolescente, que ha aprendido sola a leer y escribir con una fluidez impresionante». «Esa es Emilia», dijo Teresa, con orgullo. «Queremos ofrecerle una beca. Estudio, alojamiento, comida, todo cubierto. Solo tiene que querer irse». Emilia no dudó. Había soñado tantas veces con escapar de Santa Miseria, no como una fugitiva, sino como alguien que regresa triunfante. Esa noche, no durmió. Empacó pocas cosas. Una libreta, un lápiz, una foto de Teresa y su velo blanco. «Tienes que prometerme algo», le dijo Teresa antes de verla subir al autobús. «Lo que sea. No dejes que el odio te convierta en lo mismo que te lastimó». «No lo haré. Y si alguna vez la vida se pone oscura, acuérdate de lo que eres, una rosa marchita, sí,
pero viva. La ciudad era un universo paralelo. Calles pavimentadas, luces que no parpadeaban, gente que caminaba deprisa. Emilia se sintió invisible, y eso la reconfortó. En la fundación, la trataron con respeto, aunque algunos la miraban con curiosidad por el velo. Su tutora era una mujer joven, Camila, que no preguntó de más. Solo la escuchó cuando Emilia habló por primera vez de su historia. ¿Por qué no te lo quitaste nunca? Porque debajo no hay una cicatriz. Hay una promesa. ¿Y cuál es? Que mi rostro nunca será usado para inspirar lástima, sino para recordarme a mí misma que el dolor no me destruyó. Camila lloró esa noche, cuando Emilia se fue a dormir. No por pena. Por admiración. Pasaron 2 años. Emilia fue una de las mejores estudiantes. Inteligente, meticulosa, observadora. Comenzó a asistir a eventos educativos, ferias de derechos humanos, concursos de oratoria. En uno de esos eventos, su destino cambió sin que ella lo supiera. Don Eugenio Santamaría, un empresario conocido por su fundación de apoyo a jóvenes, estaba entre los asistentes. Viudo, sin hijos reconocidos, rico y con un vacío emocional que disimulaba con filantropía. Al escuchar hablar a Emilia, algo dentro de él se removió. ¿Quién es esa joven?, preguntó a su asistente. Se llama Emilia. Viene de una zona rural. Becada por la Fundación Raíces. Quiero conocerla. Después del evento, la llamó a conversar. Emilia, tranquila, se sentó frente a él, sin saber que estaba frente al hombre cuya sangre corría por sus venas. Tu discurso me ha tocado profundamente, dijo Eugenio. Gracias. Yo solo hablé con el corazón. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué usas ese velo? Es mi forma de contar mi historia sin tener que repetirla. Eugenio sintió un escalofrío. Había algo en su voz, en su manera de mirar, que le resultaba familiar. Como si hablara con alguien que ya conocía. No lo dijo, pero desde ese momento empezó a seguir su historia, su progreso, sus logros. Comenzó a ayudarla de forma indirecta, moviendo hilos, recomendándola, protegiéndola sin que ella lo supiera. Mientras Emilia crecía, en Santa Miseria el caos comenzaba a sembrarse. Griselda había perdido el control. Don Álvaro, consumido por el alcohol, ya no hablaba. Apenas respiraba. La tierra dejó de producir como antes. Las deudas aumentaban. La gente empezó a alejarse de ella. Las vecinas que antes la respetaban, ahora evitaban mirarla a los ojos. Y entonces llegaron las cartas. La primera fue escrita a mano, con tinta negra, sobre papel amarillento. Tú sabes lo que hiciste. Yo también lo sé. Esto apenas comienza. Griselda la quemó sin dudar. Pensó que era una broma. Pero la segunda llegó con un sobre más grueso. Dentro había una memoria USB. Dudó en abrirla. Finalmente, usó el viejo portátil de Álvaro. En la pantalla apareció un video. Ella. En la cocina. Gritando. La olla hirviendo. El rostro de Emilia. El momento del ataque. Grabado por alguien. Desde una ventana. Imágenes borrosas, pero claras. Griselda gritó, arrojó el portátil al suelo. La pantalla se apagó. El video se grabó en su mente como una maldición. ¿Quién eres?, gritó al viento. ¿Qué quieres de mí? Otra carta llegó. Te estoy observando. Y no estoy solo. La paranoia se apoderó de ella. Tapó las ventanas. Dejó de salir. Ya nadie creía en sus historias. Ni siquiera ella. Álvaro murió esa semana. Solo, en su cuarto, abrazado a una carta que nunca abrió. Fue doña Teresa quien lo encontró, por pura casualidad. Lo enterraron sin misa. Griselda no lloró. Al recibir la noticia, Emilia no mostró emociones. Solo se levantó, caminó al jardín de la fundación y arrancó una flor. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Camila. Volver.
¿Estás lista? Nadie lo está. Doña Teresa, desde su cama, ya no hablaba. Un derrame la dejó postrada, sin movilidad. Emilia regresó al pueblo a verla. Fue la única vez que se quitó el velo. Teresa la miró, con los ojos vidriosos. Movió los labios. Apenas un susurro. No eres hija de Álvaro. ¿Qué dices? Luz Marina me lo dijo, antes de morir. Eres hija de Eugenio Santamaría, ella se escapó para protegerte. Nunca quiso que él supiera. El mundo de Emilia se quebró en silencio. No lloró. Solo se levantó. Besó la frente de Teresa y le prometió algo que solo ella entendió. Una semana después, Emilia caminó por el mismo camino de tierra que había recorrido cuando era niña. Solo que ahora ya no era una niña. Era una mujer. De paso firme. Velo blanco. Y cicatrices que hablaban. Entró al pueblo en silencio. Las miradas se posaban en ella, pero nadie preguntaba. Su nombre estaba muerto para ellos. Ahora era otra. Al llegar a la iglesia, empujó la puerta. El eco de sus pasos resonó en los bancos vacíos. Griselda estaba allí, rezando. O fingiendo hacerlo. Al verla, se levantó. La reconoció al instante. No por el rostro, sino por la presencia. El rosario cayó de sus manos. El sudor le corrió por la frente. Tú. Emilia no dijo nada. Caminó hasta el altar. Se arrodilló. Y comenzó a rezar. El pueblo no lo sabía aún, pero ese día marcaría el inicio del fin para muchos. Y el principio de algo que nadie estaba preparado para presenciar. Porque a veces, lo que el fuego no logra destruir, vuelve. Y vuelve más fuerte. Más sabio. Más temido. Más justo. El rumor comenzó como suelen empezar los rumores en Santa Miseria, en voz baja, entre dientes, entre mujeres que barren la calle mientras vigilan por la ventana. Decían que una mujer de ciudad había llegado al pueblo, con dinero, modales suaves, y un velo blanco que cubría su rostro. Algunos aseguraban que era una santa. Otros, que era una viuda joven buscando paz. Nadie sabía nada con certeza, y por eso todos hablaban. Pero no fue el velo lo que llamó la atención. Fue lo que comenzó a pasar después. Las escuelas del pueblo recibieron donaciones anónimas, cuadernos, zapatos, alimentos para los niños. El dispensario médico que llevaba años cerrado reabrió con nuevo equipo y medicinas. Las familias más pobres empezaron a recibir ayuda en sobres sin remitente. En cada uno, solo había una flor seca dentro. Una rosa marchita. Como si alguien quisiera recordarles que incluso lo quebrado puede dar vida. Los niños contaban que habían visto a una mujer repartiendo pan en la madrugada. Una figura que caminaba sin hacer ruido, con un vestido largo, sin mostrar el rostro, pero con una presencia imposible de ignorar. Algunos le rezaban. Otros le temían. Todos sentían que algo estaba pasando. Griselda también lo sintió. Como una punzada constante en la nuca. Como si los días se fueran cerrando sobre ella. Como si las paredes se hicieran más angostas. Ya no podía caminar por el pueblo sin escuchar el susurro detrás. Ya no podía mirar a nadie sin imaginar que sabían lo que había hecho. «Te ves pálida», le dijo una vecina mientras compraban en la tienda. «Estoy cansada». «¿Has visto a la mujer del velo?» «No. Ni quiero verla». Griselda ya no dormía. Cerraba puertas, aseguraba ventanas, encendía velas por superstición, aunque nunca creyó en nada. Cada vez que el viento golpeaba, se levantaba sudando. Sentía pasos donde no había nadie. Escuchaba la voz de una niña en los rincones. Emilia, Emilia, Emilia. Ese nombre la perseguía en los sueños. Una noche, se levantó gritando. Soñó con fuego. Con una olla hirviendo. Con un rostro cubierto de vendas que le decía al oído, «Te estoy mirando». Corrió al altar de madera donde solía fingir que rezaba. Esta vez sí rezó. Rezó como quien ya no tiene escapatoria. Mientras tanto,
Emilia caminaba por el pueblo, siempre con el velo. Nadie la reconocía. El paso del tiempo, las cicatrices y su manera de andar hacían imposible que alguien la relacionara con la niña que supuestamente murió hacía más de 10 años. Su voz, cuando hablaba, era pausada, sin tono de rencor, sin rabia, pero con algo que inquietaba, certeza. Pasó por la casa donde vivió. Estaba casi en ruinas. Las paredes agrietadas, el techo parcialmente hundido. Allí, entre el polvo, encontró una caja vieja escondida bajo una tabla suelta. Dentro, una carta. Era la letra de Álvaro. Decía cosas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Emilia, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que siempre supe la verdad. Siempre supe que ella te hizo daño. Pero tenía miedo. Miedo de perderla. Miedo de enfrentarme a la culpa. No merezco tu perdón. Y aún así, cada noche, recé para que sobrevivieras. No tuve el valor de salvarte, pero si el destino te devuelve a este lugar, entonces tal vez haya justicia en el mundo. Emilia cerró la carta y la guardó. No lloró. La compasión no necesita lágrimas. Esa misma tarde, colocó un ramo de flores en la tumba de su madre. Hincó una rodilla y murmuró. Ya no me escondo, mamá. A cientos de kilómetros, don Eugenio Santamaría sostenía una carta en sus manos. Le había llegado por medio de un abogado retirado, viejo amigo de Luz Marina. En ella, Luz Marina hablaba de una hija que había tenido en secreto. Una hija que no registró con su apellido, una hija que crió por poco tiempo antes de morir. Don Eugenio apretó los labios. Las fechas coincidían. Los recuerdos de su juventud en Santa Miseria también. No era una locura pensar que Emilia pudiera ser su hija. La Emilia que conoció en el evento educativo, aquella joven de voz firme y velo blanco. Algo en su mirada le hizo pensar que no era una coincidencia. Decidió enviar a su equipo legal a investigar en silencio. Mientras todo eso ocurría, Griselda comenzó a perder fuerza. Su brazo izquierdo temblaba. Su boca se torcía. Empezó a hablar con dificultad. Al principio pensó que era el estrés. Luego, un castigo divino. Pero la ciencia fue más rápida. Un accidente cerebrovascular. Parálisis facial. Dificultad para moverse. Ya no podía cocinar, ni limpiar, ni caminar bien. Los vecinos dejaron de visitarla. Las mujeres que antes le sonreían ahora la miraban con distancia. Ya no inspiraba miedo. Solo lástima. Una mañana, despertó sola, con la mitad del cuerpo dormida. Intentó gritar, pero su voz era un ronquido ahogado. El rosario cayó de su mano. Pensó que iba a morir allí. Cerró los ojos. Pero no murió. Escuchó pasos. Alguien entró a la casa. Su corazón se aceleró. Trató de moverse. No pudo. Sintió una mano acariciarle el rostro. Tranquila. No vine a matarte. Era una voz de mujer. Suave, pero firme. ¿Quién eres? Balbuceó Griselda. La figura se acercó. Velo blanco. Vestido largo. Una sombra viva. Soy la que tú diste por muerta. Griselda quiso gritar. Su cuerpo tembló. La mirada se le nubló. No pudo hablar. No temas, continuó la voz. No vine por venganza. Vine por justicia. Pero la justicia no se sirve con odio. Se sirve con dignidad. Griselda lloró. Lágrimas lentas. Su cuerpo se retorció por dentro. Emilia la miró en silencio. No buscaba redención. Solo quería que Griselda sintiera, por primera vez, lo que era estar en manos de alguien con poder, y que ese alguien decidiera no destruir. Durante semanas, Emilia fue la única que entró a su casa. La bañaba, la alimentaba, le leía en voz alta. Nunca se quitó el velo. Nunca dijo su nombre. Pero Griselda lo sabía. Lo supo desde el primer día. Y ese conocimiento la atormentaba más que cualquier castigo físico.
Una noche, mientras Emilia la cubría con una manta, Griselda logró articular una frase. «¿Eres tú?» Emilia se acercó a su oído. Le susurró con la calma de quien ha vencido el rencor. «No. Yo soy lo que tú dejaste atrás, convertida en algo que tú nunca serás, compasión». Griselda cerró los ojos. No volvió a hablar. Emilia salió de la casa y caminó hacia la plaza. El pueblo la miraba con respeto. Ya no era un misterio. Era una presencia. Una advertencia. Una lección. En la casa de doña Teresa, Emilia encendió una vela. La colocó frente al retrato de la anciana. Le habló con voz baja. «He cumplido. No con venganza, sino con humanidad». Esa noche, Santa Miseria durmió en silencio. El tipo de silencio que anuncia que algo ha cambiado. Que una sombra ha sido iluminada. Que una historia no termina con fuego, sino con perdón. Aunque el perdón duela más que el castigo. Aunque no todos lo merezcan. Aunque no todos lo entiendan. Emilia no buscaba comprensión. Solo verdad. Y esa verdad ya estaba caminando con ella. Bajo su velo blanco. Bajo su rosa marchita. Bajo el nombre que ya no necesitaba gritar. Porque ahora, todo el mundo sabía quién era. Aunque nadie se atreviera a decirlo. En la penumbra de una habitación húmeda, con paredes resquebrajadas por el tiempo y el pecado, Griselda escribió con torpeza la última verdad que le quedaba. Su mano temblaba, su boca torcida no podía articular nada, pero su mente aún era capaz de arrastrar los recuerdos. Las palabras salían como puñales, una tras otra, sobre el papel amarillento. Ya no le importaba si alguien la juzgaba. Sabía que el juicio real no era el de los hombres, sino el de la memoria. Yo maté a Luz Marina. La envenené lentamente. Usé el té que yo misma le preparaba. Cada día, una gota. Porque ella tenía algo que yo no. Amor. Hijos. Un hombre que la adoraba. Yo solo tenía belleza, y la belleza se marchita. Ella era el corazón de ese hogar y yo necesitaba que ese hogar quedara vacío. Solo entonces pude entrar y ocupar su lugar. No por amor a Álvaro, sino por necesidad. Y cuando su hija nació, supe que debía arrancarla también. Porque su mirada me recordaba todo lo que nunca fui. La firmó con un garabato tembloroso, la metió en un sobre y pidió que la entregaran a don Eugenio Santamaría. El enfermero que la atendía la miró con extrañeza, pero no preguntó. Cuando llegó a las manos de Eugenio, el empresario la abrió con la serenidad de un hombre que ya intuía lo que estaba a punto de leer. Después de terminar la carta, guardó silencio durante varios minutos. Su rostro no cambió. No gritó. No rompió nada. Solo bajó la cabeza. Entonces lo entendió todo. Emilia no solo era su hija. También era la hija de una mujer que fue asesinada lentamente por celos. Eugenio se levantó, caminó hacia la ventana de su oficina y miró el horizonte. Su hija había crecido sin él. Había sido quemada, despreciada, dada por muerta. Mientras él donaba millones a causas sociales, su sangre era torturada en un pueblo que ya ni siquiera recordaba. No muy lejos de allí, Leticia, la hija que Griselda tuvo antes de llegar a Santa Miseria, regresaba al país. Había crecido con su padre en Europa, rodeada de lujos, arte, universidades, idiomas. Nunca preguntó por su madre porque su padre le dijo que había muerto joven, en circunstancias confusas. Pero una investigación privada la había llevado hasta aquel pueblo donde todos parecían esconder algo. Llegó sin anunciarse, en un coche alquilado, con un vestido de diseñador que desentonaba con el barro y la ropa gastada de los habitantes. Tocó la puerta de la casa donde Griselda vivía ahora, más ruina que hogar. Un hombre de rostro ceniciento abrió. Era el enfermero. ¿Busca a alguien? Sí. A Griselda. Soy Leticia, su hija. El hombre la miró en silencio, luego la hizo pasar. Griselda la vio desde la cama. Lloró al reconocerla. Leticia, fría como el mármol, no se conmovió. ¿Así que estás viva?
Griselda asintió con esfuerzo. ¿Y me abandonaste? Intentó hablar, pero solo salieron sonidos rotos. Leticia la miró con asco. Me dijeron que fuiste madre por segunda vez. ¿Y que quemaste viva a esa niña? ¿Es cierto? Griselda negó con la cabeza. Pero Leticia sacó su teléfono. Puso un video. El mismo video. El de la olla, el grito, el fuego. Esto lo tiene más gente, ¿sabías? Me lo mandaron por correo anónimo. ¿Qué hiciste, mamá? Griselda se tapó el rostro con las manos. Leticia la observó un momento, sin decir nada. Luego, se sentó. He visto muchas cosas en la vida. Pero jamás imaginé que la sangre que corre por mis venas viniera de alguien como tú. Me das vergüenza. Griselda no reaccionó. Solo lloró. Lágrimas sin sonido, sin grito, sin consuelo. Leticia se levantó. Dejó una bolsa con documentos. Aquí están los papeles de tu casa, tu cuenta y tus pertenencias. Ya no me interesa nada de esto. Ya no me interesa nada de ti. Salió sin mirar atrás. No volvió. Mientras eso ocurría, Eugenio se preparaba para hacer lo que debía haberse hecho años atrás. Encontró a Emilia en una casa cercana al campo, donde ella se alojaba con una mujer que la ayudaba. Al verla, ella se quedó inmóvil. Necesito hablar contigo, dijo Eugenio. Lo sé. Se sentaron en el jardín. Emilia mantenía el velo. Tengo una carta, dijo él. Una confesión. De Griselda. Yo también tengo una, respondió Emilia. De Álvaro. Ambos se miraron. No decían nada. Solo respiraban lo que la vida les había negado durante años. Eres mi hija, dijo Eugenio. Emilia bajó la cabeza. El velo se movió con el viento. Sí. Lo soy. Y crecí creyendo que no tenía a nadie. Que la única herencia que me habían dejado era el dolor. Perdóname. No tienes que pedirme perdón. Tú no lo sabías. Pero lo intuí. Y no hice nada. Porque era más fácil quedarme con la duda que con la verdad. Emilia lo miró. Por primera vez, se quitó el velo. Sus cicatrices no sorprendieron a Eugenio. Lo que lo sacudió fue la belleza de su mirada. Una mezcla de fuerza, tristeza y compasión. No quiero venganza, dijo ella. No me interesa verla pagar con cárcel. Ya pagó. Vive atrapada en su propio cuerpo. Y tú no me debes justicia. Me debes algo más importante, tiempo. El que perdimos. Eugenio se levantó, se arrodilló frente a ella y la abrazó. Lloró como un niño. Emilia lo sostuvo con cuidado, como si le tocara el alma por primera vez. El día siguiente era domingo. Misa en Santa Miseria. La iglesia, vieja, maltratada, aún se mantenía en pie por fe y terquedad. Esa mañana, más gente de la habitual llenaba los bancos. Se hablaba de una donación importante. De alguien que quería restaurar el templo y construir una casa hogar para niñas víctimas de violencia. Cuando Emilia entró, el murmullo se hizo silencio. Caminó por el pasillo central, con su velo blanco. Todos la miraban. Algunas mujeres la recordaban. Algunos hombres bajaron la cabeza. Se sentó en la primera fila. Don Eugenio estaba junto a ella. El padre del pueblo, nervioso, pidió silencio. Antes de iniciar la misa, una visitante quiere compartir unas palabras. Emilia se levantó. Subió al altar. Frente al pueblo entero. Muchos de ustedes me dieron por muerta. Y lo entiendo. Es más fácil enterrar la verdad que vivir con ella. Pero yo no morí. Me quemaron. Me abandonaron. Me negaron. Y aún así, volví. Se quitó el velo. Un suspiro recorrió la iglesia como un viento invisible. Las cicatrices en su rostro eran visibles, pero lo que más impactaba era su dignidad. Su entereza. No busco venganza.
No busco venganza porque aprendí que el fuego que me marcó no puede compararse con el fuego que ustedes llevan dentro por haber callado. Algunos sabían. Algunos sospechaban. Y nadie hizo nada. Yo no vine a castigar. Vine a recordarles que la justicia no siempre llega con la ley, a veces llega caminando, mirando a los ojos. Griselda, desde su cama, escuchó la campana de la iglesia sonar. Supo que Emilia había hablado. Supo que ya no podía esconderse más. Emilia bajó del altar. Se sentó. Nadie habló por un largo momento. Luego, una mujer del fondo se levantó. Perdóname, dijo. Yo sabía. Y no dije nada. Después, otra mujer. Perdóname, Emilia. Yo también supe. Y tuve miedo. Una tras otra. Confesiones. Lágrimas. Murmullos. El pueblo entero se quebraba frente a una joven que solo pedía que recordaran. Que dejaran de fingir que nunca pasó. Eugenio la abrazó al salir. Emilia sonrió. Ya no por ella. Por las niñas que vendrían después. Por las que aún sufrían en silencio. Al llegar a la casa, escribió en su cuaderno. La verdad arde más que el fuego. Pero es el único incendio que purifica. Santa Miseria ya no era la misma. Porque una mujer había regresado. Y con ella, había traído la memoria. Y el valor de enfrentarla. El eco de la confesión en la iglesia todavía retumbaba en los muros viejos de Santa Miseria. En las calles, el aire se sentía distinto. Como si una bruma pesada se hubiese levantado. La gente caminaba con la cabeza baja, pero ya no por indiferencia, sino por culpa. Los murmullos se habían transformado en silencios incómodos. Nadie podía fingir que no había visto, que no había sospechado, que no había callado. Emilia, sin levantar la voz ni buscar castigos, había devuelto al pueblo su propia verdad como un espejo doloroso. Esa misma noche, mientras el altar aún conservaba la flor marchita que ella colocó como símbolo de su renacimiento, Griselda fue llevada en silla de ruedas por el enfermero a la misa de la tarde. Nadie la miraba directamente, pero todos sentían su presencia. Había envejecido 20 años en 3. Su cuerpo ya no obedecía, su rostro era una máscara deformada por la parálisis, y su alma estaba hecha jirones. Cuando la vio a los lejos, en el altar, sin velo, firme, con esa serenidad que solo tiene quien ha sobrevivido al infierno, su corazón no resistió. El aire se le fue. La garganta se le cerró. Sus manos torpes no lograron pedir ayuda. Cayó hacia atrás, como una hoja seca arrastrada por el viento. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo retumbó en la iglesia. Emilia bajó la mirada y se acercó, sin prisa, sin miedo. La rodearon gritos, confusión, gente corriendo, pero ella no corrió. Se arrodilló a su lado y le sostuvo la mano fría. «Estás donde siempre supiste que ibas a terminar», susurró. En el suelo. Viendo a los ojos de quien no pudiste destruir. Griselda, en su último aliento, intentó decir algo. Pero ya era tarde. No hubo palabras. Solo una lágrima espesa que rodó por su mejilla antes de que sus ojos se cerraran para siempre. No hubo funeral. No hubo misa. Nadie en el pueblo quiso cargar su cuerpo. Fue Leticia, su hija, quien viajó desde la ciudad para encargarse del trámite. La encontró rígida, con la cara aún tensa. Firmó los papeles sin mostrar emoción. Caminó por la casa como quien recorre una prisión abandonada. Abrió los cajones, revisó los armarios, encontró las cartas, los papeles, las cuentas bancarias. Heredó todo, la tierra, los ahorros, las joyas escondidas, los títulos de propiedad. Pero cuando salió de la notaría, fue directamente a la plaza central. Reunió a los líderes del pueblo y entregó todos los documentos. Esto ya no es mío. Es de ustedes. O mejor dicho, de quienes ella les robó algo que nunca van a recuperar. El abogado protestó. Leticia no lo escuchó. Se subió al coche y no volvió más. Nunca mencionó a Griselda en público. Nunca reclamó un centavo.
Era su manera de cerrar un capítulo que nunca quiso abrir. Emilia, por su parte, no habló más de Griselda. No celebró su muerte. No pidió disculpas. No buscó aplausos. Se fue del pueblo por unos días. Viajó con don Eugenio a la ciudad. Él le mostró los proyectos sociales que financiaba. Le enseñó cómo gestionar una fundación. Emilia no se dejó deslumbrar por las oficinas, las reuniones, los trajes. Solo preguntaba por impacto, por resultados, por ayuda real. Tenía una sola idea en mente. Algo que había soñado desde que era niña, en las noches frías con doña Teresa, un hogar para niñas como ella. A su regreso, compró un terreno cercano al río. Le pusieron nombre juntos, Hogar Luz Teresa. En honor a su madre biológica, que le dio la vida, y a su madre del alma, que le enseñó a vivirla. El proyecto creció como una llama que no se apaga. Construyeron habitaciones con colores suaves, cocinas con olor a pan recién horneado, aulas llenas de libros, y un jardín donde cada niña podía sembrar una planta y verla crecer. Las niñas comenzaron a llegar. Algunas golpeaban la puerta con la mirada muerta. Otras no hablaban durante semanas. Pero al ver a Emilia, sentían que había algo distinto. Que no estaban frente a una benefactora más. Estaban frente a alguien que las entendía. Que había sentido el mismo dolor. Que llevaba las marcas en la piel y en el alma. Aquí nadie te va a castigar por llorar, les decía. Pero tampoco te vas a quedar en el suelo. Eugenio la apoyaba en todo. Iban juntos a reuniones. Él la presentaba como su hija con orgullo, aunque a veces la miraba de reojo, como si aún no pudiera creer que la vida le había dado una segunda oportunidad de ser padre. ¿Me odias?, le preguntó una noche, mientras compartían una cena sencilla. No, respondió ella. El odio no cabe en mí. Me hizo daño antes, y no pienso volver a darle espacio. ¿Y me quieres? Estoy aprendiendo. Ese fue el mayor regalo que él pudo recibir. Una noche fría, Emilia encendió una fogata en el centro del jardín del hogar. Sentía que era el momento. Sacó de su baúl la carta de Luz Marina, la carta de Álvaro, el testamento de Griselda, los papeles con las confesiones, las pruebas. Todo lo que la había marcado durante años. Se sentó frente al fuego. Observó el vaivén de las llamas. No quiero vivir del pasado. Quiero convertirlo en algo que salve a otras como yo. Metió los papeles en el fuego, uno a uno. Las llamas los consumieron con rapidez. El olor a papel quemado se mezcló con la brisa. No fue una ceremonia. Fue una decisión. Que estas cenizas no sean ruina, que sean semilla. A la mañana siguiente, una niña nueva llegó al hogar. No hablaba. No comía. No confiaba. Emilia se sentó a su lado durante horas. Le ofreció pan, agua, silencio. Al tercer día, la niña le preguntó en voz baja. ¿Por qué usas velo si ya no te escondes? Emilia sonrió. Le acarició el cabello con dulzura. No es para esconderme, es para recordarme de dónde vengo y hasta dónde he llegado. La niña asintió. Se recostó en su regazo. Por primera vez, durmió sin miedo. El hogar creció. El pueblo también. La gente comenzó a cambiar. La vergüenza trajo redención. La indiferencia dio paso al compromiso. La historia de Emilia se convirtió en leyenda. No como una historia trágica, sino como una advertencia y una promesa. Que nadie más volvería a arder en silencio. Las cicatrices no desaparecieron. Pero dejaron de doler. Porque ya no eran heridas abiertas. Eran mapas de un viaje que valía la pena contar. Y lo contaría. Cada vez que una niña llegara con los ojos apagados, Emilia estaría ahí. Con su velo blanco. Con su voz firme. Con el corazón abierto. Porque algunas heridas no se cierran con medicina. Se cierran con amor, con justicia y con fuego. No el que destruye, sino el que transforma. El fuego que deja cenizas, del dolor. Pero también del renacer. ¿Qué te ha parecido esta historia?
Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.